Bueno, en este tema Peter Gabriel tenía 20 años, ganaba en esos momentos el premio Mejor Puesta en Escena a los 20 años en Inglaterra, donde había toneladas de grupos, ¿no? Este era el grupo Génesis en su mejor formación. 73. Recordemos que se produce un estado de bienestar a nivel internacional que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el 45 al 73, 75, cuando estalla la crisis de la OPEP. La crisis de la OPEP fue la que cortó el estado de bienestar más importante que tuvo el capitalismo, donde la sociedad se atrevió a debatirse internamente, donde se produjeron grandes debates intelectuales promovidos en las propias grandes urbes del mundo. Estamos hablando de Europa y Estados Unidos discutió grandes cosas. Bueno, a partir de la crisis de la OPEP, la producción intelectual, la producción cultural y muchas otras cosas fueron en retroceso. Por eso es bueno rescatar algunos videos de otras épocas. Estamos con Juan Cisca, participante de la multisectorial, referente de APYME. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rubén? Bueno, personalmente bien. Las pymes estamos muy mal. A partir porque todas las medidas económicas que se han tomado, casi todas, perjudican al mercado interno. Nosotros explicamos el 70% del empleo en la Argentina. Más del 90% de las empresas, y yo te diría que el 99,5% trabajamos para el mercado interno. La devaluación, que produjo un aumento muy importante en las materias primas. El hierro, el acero inoxidable, etcétera, etcétera, estamos hablando de la industria. Bueno, la inflación, que va a llegar al 47% aparentemente. La importación indiscriminada, realmente que ha puesto en jaque a muchas ramas de la industria. Acá se mencionaba antes la línea blanca y la cantidad de suspendidos que había. Pero estamos asistiendo a que están entrando frutillas de Polonia y los frutilleros de Coronda están que trinan y van a tener que cerrar y sus familias se quedan sin trabajo. Los criadores de cerdo también de aquí, de toda la zona, que le está entrando cerdo de Brasil y cortes de Dinamarca. Por lo tanto, esos criadores están cerrando sus establecimientos. Cerraron en Santa Fe más de 500 tambos en estos últimos tiempos. El valor adquisitivo del salario cayó un 12%. Eso pega directamente en el consumo y, como te decía antes, nosotros vimos el consumo de los trabajadores. Es decir, los trabajadores y las pymes somos dos caras de la misma moneda. Por eso a nosotros nos escucharán hablar mucho del tema de los trabajadores y en cada discurso de un dirigente sindical habla de las pymes, porque somos dos caras de la misma moneda. Las tasas de interés con la LEVAC como están, un pyme hoy paga por un crédito en descubierto un 50%, que es el crédito más accesible, paga el 50% anual. ¿Y cómo ¿Qué se negocio llegó lícito? Reflexiona un poco, ¿cómo se llegó a esto? ¿Por qué se llegó a esto? Por las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió. ¿Y cómo llega la sociedad y te invito a vos como cuadro político aparte, ¿no? ¿Cómo llega la sociedad a tolerar esto? Porque esto se permitió, o sea, hubo un consenso para que esto sucediera. Sí, es evidente que hubo errores anteriores, pero además, una idea personal, yo creo que la gente siempre quiere cambiar y mejorar. Y le prometieron el cambio y la mejora. Íbamos a vivir la revolución de la alegría, íbamos a estar todos contentos, se iba a terminar la grieta, etcétera, etcétera, y todos queremos vivir así. Me parece
bueno, gran influencia de los medios de comunicación, y después, bueno, esas cosas que tiene la política, digamos, que uno no alcanza a entender en profundidad. Y me parece que todo eso hizo que la mitad de la población pensara que lo que ya había logrado lo tenía, que el trabajo era seguro, que el bienestar que tenía era seguro, y que a partir de eso el nuevo gobierno venía a mejorar eso, iba a mejorar eso. Y bueno, evidentemente quienes estábamos más en la política y conocemos a la familia Macri, conocemos a Pratgay de otra época, conocemos a Melconian de otra época, a José Luis Pérez, etcétera, etcétera, sabíamos que eso no iba a pasar. Pero bueno. A mí me contaban, disculpame que te meta en esto, pero Lucio Di Santo le pagaba todos los años a Melconian para venir a dar charlas aquí a anunciar el desastre. Y al final la profecía, siempre profetizaba el desastre durante una década, y la profecía se cumplió cuando asumió como funcionario de gobierno, ¿no? Sí, esos no son economistas, todos esos tipos no son economistas. Esos tipos son están pagos para decir determinadas cosas. Y no hablan de economía, hacen futurología. Entonces, si el dólar va a estar a 20 pesos, todo el mundo sale a comprar dólares. Me parece que este año lo logra, bueno, por lo menos de 18 lo van a lograr. Bueno, si está en el gobierno, lógicamente que pueda llegar a lograrlo, si están ellos en el gobierno. Eso es lógico. ¿Y qué se hace frente a esto? A ver, ¿qué actividad? Porque ustedes de la multisectorial han protagonizado movilizaciones, han viajado a Buenos Aires. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo inmediato? Bueno, yo creo que lo único seguro es la calle y que lo único que puede modificar la situación, que tendría que ser un plan económico completamente a 180 grados lo que está haciendo este gobierno, que lo puede asegurar, que lo puede lograr es la movilización. Con un centro que hasta ahora no está cumpliendo su rol, que son los trabajadores. Yo creo que los que pueden mover el amperímetro son los trabajadores y me parece que los dirigentes sindicales, por lo menos a nivel nacional, no están cumpliendo con lo que le piden las bases. Vos sabés que viste la fuerte movilización que hubo por el tema de inseguridad allá en Rosario. Hubo fuertes manifestaciones oportunamente por las cuestiones tarifarias. Da la impresión que la ciudadanía tiene que salir a gritar en las grandes avenidas de la ciudad de Rosario para encontrar un camino, porque no hay camino institucional. Sí, mirá, ¿Vos compartís? Mirá, en la multisectorial contra el tarifazo nosotros llevábamos una bandera que decía multisectorial Rosario contra el tarifazo, por la producción, el trabajo, contra el hambre y la desocupación. Yo creo que hay muchas manifestaciones en contra del modelo económico. Inclusive creo que todavía no se ha vivido tanto esto porque se venía con un colchón anterior. Es decir, las pymes, a diferencia del 2001, veníamos con un colchón, veníamos sin deudas, veníamos con trabajo comprometido, que era muy diferente a la situación del 2001 donde estábamos todo hecho pelota. Sí. Entonces, ese colchón ha ayudado a este gobierno. Bueno, yo creo que... Te voy a dar un dato... que no voy a contar el municipio, porque voy a contar la infidencia para no comprometer al intendente, pero sí te voy a decir dónde se corrobora esto que vos decís del colchón y que se le quemó ya el colchón. Cuando asumen en diciembre, un intendente de acá de la zona me cuenta el nivel de compromiso con extracciones por parte de deudas de los sueldos de los trabajadores municipales era el 14%. Días atrás estaban queriendo cobrar las horas extras a través de un cheque para que no entrara a la cuenta y le chuparan la plata los acreedores. O sea, cambió de ese 14%, ya está destrozada esa cuenta de ese trabajador. Ese es el colchón que me parece que se quemó y no aguanta. Efectivamente, más te digo, nosotros no sabíamos que nos dedicamos a una pyme para remates. Estábamos en Salta y Entre Ríos, a la vuelta estaba el Colegio de Martilleros y parábamos remates de galpones, etc. Había gente que paraba remates
de casa y estaban Mujeres de Lucha, vos te acordarás, Sí. con Ana Galmarini a la cabeza y juntos, muchas veces íbamos juntos a parar remates de campo. En todos estos años no hubo remate ni de casa ni de campo. No, el campo, mamá mía. Bueno, entonces esa es la diferencia. Me parece, entre comillas, dónde se equivocaron ellos y por qué en tan poco tiempo se cae el modelo económico, que se equivocaron con el tema del tarifazo. Porque si en ese tarifazo todavía muchos no se hubiesen dado cuenta de hacia dónde va este país. Pero el tarifazo le pegó un golpe en el bolsillo, como fue cuando le quitaron la plata del banco a los caceroleros. Para cerrar, contame cómo viene lo de las audiencias públicas con respecto al tarifazo. No contra, porque las audiencias públicas estas, por lo que escuché, son a favor del tarifazo. Sí, en realidad viene mal en este sentido. Está muy amañada, evidentemente, como muchas cosas que hace el gobierno nacional, tienen que ver con que, bueno, este famoso diálogo que no es diálogo, yo te escucho, te digo que sí, te doy un café, después hago lo que quiero. ¿Por qué digo esto? Primero, se hace una sola en Capital Federal. Por eso nosotros impugnamos y otras entidades impugnan. Una sola Solo en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires. Aunque ahora anda por ahí, dice que va a cambiar esto, que virtualmente puede llegar a algunos lugares del interior. Para inscribirte, te podés inscribir online, pero tenés que ir hasta 48 horas antes a certificar allá que te vas a inscribir. Que sí, que si vivís en Jujuy, tenés que ir allá a certificar y después te vas a volver a tu casa y a los 4 o 5 días volver a la audiencia pública. Tenés que poner en el formulario qué es lo que pensás, qué es lo que vas a exponer. Ya lo tenés, lo que vas a exponer. En la convocatoria se habla del transporte y de la distribución, no se habla del precio en Boca de Pozo. ¿Vos te acordás que le contestó a Gioja, no le contestó esa pregunta cuando lo interpelaron a Aranguren en la Cámara de Diputados? En las comisiones. Sí, bueno, sí, en la comisión. En las comisiones, que no es lo mismo que en la Cámara. No. Fue adentro del edificio, Sí, por sí. eso dije la Cámara de Diputados. No, en el recinto, no fue la interpelación porque no hubo, sino que dio una porque explicación. los muchachos del Frente Renovador dijeron que lo iban a meter preso y después le firman las cosas. Bueno, ese día nosotros estábamos en la Cámara de Diputados y vimos toda la sesión y ninguna de las dos cosas que se planteaban, una era la interpelación y la otra ¿cómo se llama? El tratamiento Sí. en una audiencia especial se pudieron hacer. Pero bueno. Entonces después, la audiencia pública tiene todos estos problemas. y después no es vinculante, por lo tanto te pueden llegar a decir, sí, tenés razón. Y sabés Qué bien que estuviste, ¿eh? que Qué bien que estuviste. ya nos pasó. Paga. Ya, Qué bien que estuviste, paga. ya nos pasó, porque nosotros hemos hablado con los distintos, como a PYME Nacional, con los distintos miembros del Estamentos, gobierno. Y a todos nos dijeron que teníamos razón, nos dieron un café y después nos mataron. Y el otro tema que de la audiencia pública, te decía, no es vinculante, por lo tanto no va a haber... Pero lo que más me preocupó a mí, que al otro día de que la Corte saca el fallo y se habla que la audiencia pública, que no se podía hacer porque era muy engorroso, al otro día a las 6 de la mañana salió en el boletín oficial, Aranguren y Marcos Peña Brown, cuando hacen su declaración, dice que el precio en Boca de Pozo del gas en la Argentina está debajo por el precio internacional. Y que había sido gradual el aumento. ¿Viste que dicen que es gradual el aumento? Así que atengámonos a que probablemente el aumento sea para la gente, para las residenciales, sea mucho más alto, digamos, ¿no? Y a nosotros impugnamos porque el fallo de la Corte no nos contempló por un tema técnico, digamos. Bien. Te agradezco el tiempo y ha sido clara la explicación respecto a lo que está sucediendo. Gracias por venir. No, gracias a usted. Bien, vamos a un corte comercial y seguimos haciendo esta edición de La Divina Comedia.